estudiantes, Casa del Joven, Taller de Manualidades. Un saludo. Hoy tenemos, como siempre, nuestro encuentro el día lunes. He querido trabajar hoy porque de pronto, si perdemos este lunes, es muy importante para nosotros aprovechar estas clases. Vamos a tener taller psicosocial, me parece que el día miércoles, entonces es importante para mí adelantar este tema. Con esto arrancamos ya lo que es la pintura en tela. Entonces vengan acá para que ya desarrollemos. Esta es la tela en la que en la clase anterior habíamos hecho las flores. Es necesario cubrir la mesa, ya les decía, con periódico, ubicar un papel de reciclaje que se nos ha ido o que ya es importante ubicar eso. Para pintar esta flor habíamos adelantado un poco sobre cómo trazarla. Entonces y aquí tenemos la otra. Vamos a delinear aquí la parte central de la flor. Entonces, para pintar esta flor, en primer lugar, lo que les decía, no vamos a utilizar directamente el color de la utilizar para la flor, pero teniendo en cuenta la siguiente regla. Vamos a pintar primero de un color suave. En este caso voy a utilizar el color amarillo, darle una base a la flor y le vamos a hacer unos detalles, los colores, utilizando el mismo amarillo para utilizar la gama de colores. Entonces vamos a utilizar el pincel. Podemos hacer utilizando este pincel de cerda que les decía que son pinceles muy buenos, o lo podemos hacer utilizando uno más pequeño, el que ustedes se adapten y que se acoplen muy bien a él. Entonces vamos a utilizar el acrílico, porque esto es un acrílico, el acrílico amarillo. ¿Qué vamos a hacer? Para que ustedes tengan en cuenta esto. No vamos a meter el pincel en toda la pintura, sino que lo vamos a hacer solo así, como decir en la punta. Y vamos a colocar en otra parte y lo vamos como a hacer que se prenda de nuestro pincel y lo vamos ya a aplicar sobre la tela. En esto trato de llevar el pincel a los extremos de esta manera. No necesito mojar el pincel para utilizarlo, sino que esté limpio y lo seco. Entonces tratamos de hacer esto y luego nos vamos a los extremos. Extremos y luego el centro. Entonces tomamos el pincel así, tomamos acá así, de esta manera. ¿Para qué? De pronto el pincel se nos queda cargado de mucha pintura y entonces hace que nuestro trabajo no quede parejo. Y además, si cargamos mucha pintura, se nos va a pasar para acá todo y se nos va a pegar. La porción de pintura que estamos utilizando aquí es muy prudente. Bueno, eso es lo que hacemos con esto. Entonces, para aligerar este proceso, lo que les decía, es necesario que ubiquemos. Este pétalo es de la otra flor, ¿no? Este pétalo ya le corresponde a la otra flor, pero entonces lo estamos aquí haciendo. Entonces aquí le vamos a trazar la otra flor que está al lado. Tomamos. Entonces, miren, con el pincel lo vamos moviendo para darle la redondez a la flor. Tomamos aquí y volvemos a lo mismo. Tomamos, le damos la vuelta, ¿sí? El pincel y rellenamos la forma. Nuevamente. Y tomamos desde aquí, le damos la vuelta al pincel, así, y rellenamos la parte de el centro. Miren lo que me acaba de suceder. Esas son cosas que suceden cuando se está trabajando y hay que tener mucho cuidado para no manchar.
Otra cosa es ubicar la pintura lejos de la tela o del sitio donde estemos pintando, porque si no podemos mancharla. Bueno, ya tenemos este. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos que lavar el pincel, sino que tenemos es que limpiarlo. Igual vamos a utilizar un tono verde. Vamos a utilizar este tono verde y lo vamos a ubicar un poquito aquí. Cuando estemos pintando, por favor, no me llenen esto de color, ¿sí? Porque vamos a desperdiciar pintura y eso es algo que debemos aprender a manejar para no desperdiciar y no estar comprando constantemente pintura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un poco de verde de este lado y vamos a utilizar de aquí, de un extremo aquí, vamos a mezclar estos dos colores. Los vamos a mover así un poquito y vamos a darle como la vuelta a la pintura. Y esto nos va a quedar así con un tono como veteadito. Luego tomamos un poquito de amarillo y empezamos a dar un poco como de golpecitos aquí. ¿Sí? Entonces, esto ya nos queda la parte del centro. ¿Qué vamos a hacer también con este verde? Del lado izquierdo o derecho de la imagen vamos a darle como una especie como de una sombrita. Entonces, vamos aquí a darle esta sombrita. Vamos de este lado entonces aquí a darle como una sombrita. De este lado. Y de ahí ya les digo qué vamos a hacer. Le damos por lo pronto esa sombra. De ese lado. Bueno, ya tenemos un poco de pintura ahí. Y ahora limpiamos el pincel nuevamente y empezamos a jalar, pero hacia adentro. Esta pintura la vamos a jalar hacia adentro. Esto se aprende con la práctica. Puede ser que los primeros trabajos nos queden un poco como feitos, como dirían ustedes, pero después ya poco a poco vamos aprendiendo. Lo ideal es no tomar, yo no he hundido, como ustedes se dan cuenta, no he hundido el pincel, no se me ha manchado en la parte de acá, no le he hundido toda la escoba, sino la parte casi de la mitad. Y eso hace que yo tampoco manche las cosas. Entonces, esto sería la explicación cómo vamos a utilizar la pintura. Ahora, si queremos darle, este pincel ya lo podemos dejar acá y vamos a tomar un pincel delgado con acrílico blanco. Entonces, si queremos hacer detalles ya a la flor, si queremos hacer el centro, no sé, ahí sí ya depende. Entonces, este es el pincel delgado, entonces con este vamos a delinear un poquito el lado contrario que utilizamos con el verde. Entonces aquí sería este lado. Hacemos así. Le dejamos un poquito de blanco ahí. Pues se lo vamos a difuminar. Si quieren le dejo delgado, está. Bueno, ahí. Listo. Ya tenemos esto así. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un pincel limpio y hacemos lo mismo, pero del otro lado. Puede ser un pincel más delgadito. Este no nos puede servir. Con este. Entonces podemos aquí tratar como de difuminar la pintura y esta parte de aquí la vamos a jalar hacia abajo. También la vamos a jalar hacia abajo. Entonces esto nos va a dar un efecto de volumen, porque las plantas, las hojas,
no son planas, tienen volumen también. Entonces ahí, y esto lo vamos a ver. Bien, ahí ya nos va quedando. ¿Qué vamos a hacer después? Después vamos, cuando esté seco, por favor, eso sí se lo recomiendo, cuando ya esté seco el trabajo, vamos a coger un delineador Sharpie, que puede ser negro, muy preferiblemente negro, y la vamos a delinear. Y, por ejemplo, para darle unos detalles aquí a la flor, entonces utilizamos el lado de atrás del pincel y también lo mismo, vamos a descargar así y vamos a hacerle unos punticos. Voy a hacerle esos puntos que también se los podemos hacer de otro color. Por ejemplo, podemos utilizar el color contrario del amarillo, que es el violeta, y le podemos echar violeta. O con el mismo marcador negro le hacemos y le delineamos aquí. Entonces, ahí ya nos quedaría la primera explicación. Espero que les haya quedado clara esta explicación. Y alguna duda sobre el color que hemos aplicado o cómo hemos combinado, me la dejan saber a través del WhatsApp. Ya nos encontramos.